Estamos llegando al final del año y es un tiempo en donde en las empresas, por ejemplo, se hace un inventario de las cosas positivas que hubieron, las oportunidades de mejora, las amenazas, etcétera. Pero nosotros, al ver para atrás, algunos de nosotros podríamos ver que hubieron circunstancias adversas, que hubieron situaciones complicadas, y en lugar de animarnos para el 2025, probablemente algunos de ustedes puedan decir: yo estoy, pastor, llegando así como se barren en el home los beisbolistas, apenas llegando, no sé si termine. Realmente, si analizáramos caso por caso, muchos han tenido un año duro. No estoy diciendo que todos, y no estoy predicando por la excepción, sino que creo que este es un pasaje que nos ayuda a ver que hay esperanza en el Señor. Una de las cosas con las que más batallamos todos es con los remordimientos, con las cosas que no hicimos, las metas que no logramos, las cosas que dijimos o las que no dijimos, cosas que hicimos o cosas que dejamos de hacer. Y probablemente algunos de ustedes vengan con un peso tremendo a este 29 de diciembre, 29 de diciembre del 2024, diciendo: es que ¿por qué? Y te comienzas a cuestionar el famoso si hubiera, que dicen que no existe. Si hubiera hecho esto, si hubiera criado de esta forma a mis hijos, si hubiera respondido de esta forma ante ese conflicto que tuve en mi trabajo, si hubiera servido de esta manera a mi esposa, o en tu caso, mujer, a mi esposo, o si hubiera, uno como pastor puede decir, si hubiera predicado de esta forma, o hubiera hecho esta serie, y viene a nuestra mente usualmente lo malo que hicimos, y dejamos de ver, perdemos de vista la gracia de Dios y todo lo bueno que Él ha hecho. Porque si algo bueno ha habido en el 2024, no hemos sido nosotros, tampoco ha sido Él. Entonces, este pasaje es raro, porque está en medio de la carta de los Filipenses. Él está escribiendo probablemente 30 años ya de caminar con el Señor. Ya es un hombre de 30 años de creyente, y en medio de la epístola nos da su testimonio y de cómo él ha llegado a tener todo lo que fue sin Cristo como pérdida, como basura. Pero nos muestra un fin y dice: mi fin es conocer a Cristo, es llegar a estar delante de Él en perfección. Usa el término perfecto 2 o 3 veces en la lectura que vamos a tener. Entonces acompáñame a leer. Voy a leer todo el capítulo 3, pero nuestro enfoque será del 12 al 15. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura
a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y este es nuestro texto de hoy. No es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si alguien tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Decidí leerlo todo para que tengas el contexto. Primero quiero que enfoques tu atención del versículo 7 al 11. Es una de las expresiones más hermosas de la Biblia, de anhelo por parecerse a Dios, por Cristo semejanza. Él dice: yo deseo llegar a la meta, mi anhelo en la vida es conocerle. Estamos hablando de un hombre que dice que había estado en el tercer cielo, con revelaciones tan gloriosas que no le eran dadas dárselas a los hombres. Él dice: pero yo anhelo conocerlo en plenitud, y comienza a hablar que este anhelo debe de ser el sentir de todos los cristianos maduros. La palabra del versículo 15 en esta versión Nueva Biblia de las Américas dice: y esto sintamos todos los que somos perfectos. Y dirá alguien de ustedes: si tú eres como yo y lees con cuidado la Escritura, dices: ¿quién entonces va a tener este anhelo? Nadie es perfecto. Pero bueno, esa traducción, si bien la Nueva Biblia de las Américas es muy favorable en algunas cosas, en algunas otras cosas no está tan claro. La palabra griega que se usa ahí es: esto sintamos los que somos maduros, teleios, perfectos, los que hemos crecido en madurez. Entonces, ¿cuál es el sentido que debemos de tener los que hemos crecido en madurez? Es lo que está diciendo del capítulo 7, de los versículos 7 al 11. Si tú haces una estructura del pasaje, primero platica su testimonio y del 7 al 11 nos está dando un anhelo ferviente por conocer a Cristo, que luego voy a estar explicando en la predicación a qué se refiere. Pero Pablo sabiamente en los versículos 12 al 15, que son los que enfocaremos, nos da el cómo conocer a Cristo. Porque el lector podría decir: caray, llegó esta carta y yo era un nuevo creyente, yo tengo 3 domingos viniendo a la iglesia y este hombre me dice que su deseo es vivir y sufrir por Cristo totalmente. Espérate, yo voy despacio. Yo estoy apenas conociendo la fe. Entonces él sabiamente nos dice cómo lo hace, y eso es lo que hace en el versículo 12 al 15, que será nuestro énfasis. Nos da el cómo. A mí una de las cosas que me encanta, mis hermanos, es muy a menudo, y cuando estaba joven lo hacía muy a menudo, es acercarme a un pastor o a un hombre de Dios que ha caminado con Dios y que ha sido victorioso en la carrera, y yo le preguntaba: ¿cómo le haces? A ver, dime cómo son tus prácticas, a qué horas oras, cómo criaste a tus hijos, cómo le hiciste yo necesito aprender, y eso tienes que estar haciendo tú, Richard. Pregunta lo que te dijeron, no solo es en las aulas. ¿Cómo haces para hacer esto y esto otro? Y yo buscaba ese consejo, pero ahora te quiero decir esto. Pablo mismo nos va a enseñar cómo correr la carrera.
Y sabemos qué es lo que quiere hacer, porque el versículo 15 dice que sientan, todos los que son maduros, sientan lo mismo. Así que veremos, y son un poco más prácticos. Le pedí al Señor ser práctico, para que te lleves algo sustancial. De hecho, le iba a pedir a Sergio que me hiciera un QR y darle las notas a todos, para que tú pudieras ir siguiendo las notas de lo que estoy diciendo. Entonces vamos a ver tres cosas de este pasaje, tres enseñanzas de este pasaje. Número uno, el cristiano maduro sabe que no ha llegado a la meta todavía. El cristiano maduro sabe que no ha llegado a la meta. Número dos, el cristiano maduro olvida lo que queda atrás. Número tres, el cristiano maduro prosigue a la meta del premio del supremo llamamiento. Tú vas a decir, qué fácil estaba, yo lo vi. Pues sí, es que eso quería que fuera muy fácil. Es que la escritura no es complicada. La escritura quiere que crezcamos. Entonces, número uno, el cristiano maduro sabe humildemente que no ha llegado a la meta. Mira la repetición del versículo 12 y el versículo 13. No es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto o teleos o maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Mira, vuelve a repetir lo mismo el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo. Dos veces dice, hermanos, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado. Yo creo esto, hermanos. Yo creo que lo dice con todo el sentido de la recepción de la carta por los filipenses. Si tú leíste ahorita con atención lo que él está diciendo, él dice que él quiere ser semejante a Cristo en su muerte, quiere ser semejante a Cristo en su vida, que tiene todo por pérdida. O sea, oír a un hombre decir esta declaración, uno dice, no, pues es que está en chino. Este hombre anda volando en la tierra. Y él dice, espérate, pero yo quiero, después de haberles dicho todo eso, aclararles que yo no lo he alcanzado. Hay una evidencia de la madurez cristiana, es que un hombre que conoce a Dios sabe que todavía le falta en la carrera de la fe. No hay perfectos aquí en la tierra. Y el que se cree que ya lo alcanzó en la tierra se vuelve un legalista o un religioso o un espiritualiza la vida en una forma que no es. Todos, lo que Pablo nos está enseñando aquí es, todos somos compañeros corredores en la carrera de la fe. Tanto el que tiene 1 año de convertido como el que tiene 30 años, como probablemente cuando escribió esto Pablo. Tanto el que es visitante, pero ya entregó su vida a Cristo, como aquel que es servidor del Señor en un ministerio como lo soy yo. Tú y yo somos compañeros en la carrera de la fe. No hay más rápidos. Hay nomás, ¿se recuerdan la parábola que algunos el Señor los contrató a las 6 de la mañana? Otros los contrató al mediodía y otros a las 5 de la tarde y luego a las 6 de la tarde les pagó a todos. Y entonces a todos les pagó lo mismo. Entonces vienen los de la mañana y dicen, espérate, a mí me contrataste en la mañana y me pagas lo mismo que el de las 5 de la tarde. ¿Sabes por qué está esa parábola ahí? Para mostrar que Dios salva con la misma gracia a todos los pecadores. Todos éramos antes de Cristo pecadores, algunos pecadores refinados, pecados. Hay un libro de un puritano que se llama Pecados Respetables. Hay unos pecados que son respetables, como por ejemplo el orgullo bíblico. Fíjate, ese pecado ni siquiera piensas que es pecado, pero es orgullo. Y hay gente que dice, wow, pero es un orgullo. Es igual de detestable al Señor que el pecado de mentira, de fornicación. Entonces todos hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Quiero enfatizar, hermanos, que la carrera de la fe
es una carrera de perseverancia. El cristianismo no es una temporada. Y hemos visto este año 2024 casos escandalosos de personas que han caminado con el Señor, pero al final de sus días se han descalificado de la carrera. Entonces, este mensaje pretende recordarte y animarte que ninguno aquí hemos llegado a la meta. Esto te va a guardar en humildad. Una de las cosas que yo he hablado con las personas mayores es que pareciera que hay la tentación de acomodarse en los últimos años de la carrera. Te quiero decir, hermanos mayores aquí, que tengan más de 25 años de convertidos, más de 30 años de convertidos, probablemente que hay alguien con más de 40 años de convertidos. Yo no soy tan grande, pero tengo como 27 años de convertido. Quiero decir que tú debes de poner atención a este pasaje. Tú no lo has alcanzado, ni yo todavía. Nosotros necesitamos correr de tal manera que logremos llegar a la meta. Hermanos que están comenzando en la fe, este mensaje también es para ti. Tú tienes un largo camino por delante. Yo no podría decir que soy corredor, pero salgo a correr eventualmente. Y uno de los retos que tiene todo corredor, no sé si aquí hay, creo que Juanito ha corrido maratones, no sé si está por aquí Juanito, y no sé si alguien más ha corrido maratones o medias maratones. Es esta mentalidad de que no puedo, comienzan a venir los obstáculos, comienza a venir el cansancio, comienza a venir, y tiene que haber una perseverancia. Tienes que tener la mirada puesta en la meta. Es decir, aunque ya me duele un poco ya los de mi edad nos duele por la espalda baja, las piernas y hasta la espalda, hasta los cervicales te duele. Tienes que tener una meta. Quiero hablar especialmente a los hermanos que tienen años en la fe. El 2024 ya lo corriste, pero falta el 2025, el 26, no sé cuántos años te va a dar el Señor. No importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo, mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El que nos acaba de decir allá en Filipenses, que él tiene una meta clara, que es conocer a Cristo, dice, pero espérense, yo sé que la carrera se va intensificando y no corro como decimos, a veces decimos esta expresión, corremos a lo que hay, es lo que hay, dice, no, a lo que salga. No, él tiene una meta, una visión. Y la visión es el premio del supremo llamamiento. Y para eso nos habla de cierta abstinencia. Ahora, el contexto de lo que les está diciendo en Corintios es de abstinencia de los deseos mundanos y deseos carnales. Es decir, mortifica su carne para poder llegar. Y todavía pone un ejemplo. Esos son ejemplos, son ilustraciones del mundo olímpico al cual los filipenses y los corintios estaban muy familiarizados. Dice, uno solo se lleva el premio. Pero mientras tanto yo corro golpeando mi cuerpo, es decir, absteniéndome de toda pasión, disciplinando mi cuerpo. Y todo esto, hermanos, ustedes sobreentienden que es en la gracia y lo veremos más adelante.
Entonces el primer llamado que Filipenses nos hace es el cristiano maduro, y si estás tomando notas apunta, apúntalo si yo lo puse en primera persona, no he alcanzado la meta todavía. ¿Cuánto te va a dar de vida el Señor? No sé. Ahora, no quiero asustar a nadie, pero debes de aprovechar con tu familia. Porque no sabes si esta va a ser la última Navidad y el último fin de año que vas a pasar con un ser querido, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todavía no te ha llamado. Y si te queda un año o 6 meses, corre de tal manera que obtengas el premio. Esto implica 3 cosas. Quiero ser bien práctico. En este primer punto, implica 3 cosas. Número 1, que echemos a un lado toda espiritualidad falsa y que reconozcamos que no hemos llegado. ¿Qué significa? Esa es la primera implicación. Si no has llegado, todavía puedes seguir creciendo en la fe. Todavía te puedes seguir discipulando, todavía te puedes seguir conociendo más y más a Cristo. Él dice, yo no lo conozco todavía. Entonces, ¿qué estás diciendo, Pablo? La primera implicación del que sabe humildemente que no ha llegado es, sigue corriendo, sigue creciendo, sigue sirviendo, sigue sufriendo por la causa de Cristo, sigue absteniéndote del pecado, es decir, persevera. La segunda implicación es que seas paciente con los hermanos recién convertidos, porque ellos, acuérdate tú un poquito cómo eras cuando eras recién convertido. Tú ya tienes 30 años en la fe, yo ya tengo 27 años en la fe, y ves a uno que va comenzando, y es casi como los bebés. Yo no voy a agarrar a golpes a un bebé porque se hizo del baño. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo. Siempre platica esa historia a mi mamá que parece cuento de... Dice que creo que fue para un 31 de diciembre, me ponen un trajecito blanco de esos de marinerito que no sé, se ven los niños bien ñoños, pero bueno. Tenía como 2, perdón si un niño vino así, hermano, ese comentario lo digo por mí, discúlpenme si ya hice sentir mal a un padre, usted vístalo como quiera, así me vestía mi mamá, de todas formas se ven hermosos. Ya metí, intentando sacar la patota derecha que metí. Bueno, el punto es que me cambia y me pone así peinadito, de ladito a tomar el sol, tengo como 1 minuto en lo que se vuelve a dar la vuelta y estoy en el charco del tragante, donde corre el agua, en el lodo. Y siempre sacan esa historia con mi familia en las cenas navideñas, de que el niño que se tiró con el trajecito blanco. Sería insensato de una madre entonces agarrar ahí la vara, el cinturón y empezarle a dar. ¿Y por qué lo hace? Pues lo hace porque es niño. Segunda implicación, no lo has alcanzado tú. Sé paciente con los que están comenzando. Déjate usar en gracia. Esta iglesia queremos ser de gracia, no de ley. No queremos como un pastor que platica su testimonio que en la escuela dominical atrás estaban los 10 mandamientos así. Y que la maestra parecía prefecta, más que maestra de gracia, y que traía una varita. Sé paciente, porque ese hermano también será glorificado al igual que tú, y un día llegará a la meta. Tercera implicación, corre bien hasta el final. Recuerda que no es como comienzas, sino como terminas. Una cosa que yo aprecio del pastor Carlos, Richard está allá con él, el pastor Carlos Contreras es ¿qué sería el pastor, supervisor de las iglesias Gracia Soberana de México? Y él nos decía cuando yo estaba en ese equipo pastoral, si ustedes me ven ya de viejo, con una demencia senil, o que ya estoy hablando disparates del púlpito, me bajan. Porque hay cosas que son circunstancias médicas, pero hay otras cosas que son descalificantes. Hay hombres que lamentablemente en el final de sus días corrieron bien 40 años. Y ya estás por llegar. Mira, déjale, doy una ilustración. Nuevamente, nunca he sido atleta, pero he estado en intramuros colegiales. Y así una vez tuvimos en nuestro colegio unas como especie de competencias de atletismo. Yo me inscribí en los 400 metros.
u 800 metros, es las 2 vueltas al estadio, son los 800 metros. Y entonces esa se corre, a mí me dieron el profesor de educación física me dijo, corre, empieza a un ritmo, no te gastes al principio. Y fue lo que pasó, todos empezaron, salió el pelotón rapidísimo, y yo empecé un ritmo y al final logré, me dijo, en los últimos 100 metros le das con todo, sacas todo. Y justamente venía corriendo yo en los últimos 100 metros y venía viendo el primero y el segundo lugar. Y cuando me le acerqué al segundo lugar, me volteó a ver y el cuate se tropezó. Justo como no te estoy exagerando, como a 1.5 metros de la meta. Y yo entré en segundo lugar. Yo no sé si tú estás a 1.5 metros de la meta. Corre bien, porque no has llegado. Un día llegarás. Y sabes qué, yo le pido, iglesia, que todos aquí lleguemos en victoria. Y gracias, Nelson, porque oraste por el pastor. Oren por su pastor para que yo también llegue a la meta. Que espero que me falte no 1.5 metros, yo creo que me falta unos cuantos kilómetros. Ahora, segundo punto. El cristiano maduro olvida lo que queda atrás. El cristiano maduro, número 1, sabe que no ha llegado a la meta. El cristiano maduro olvida lo que queda atrás. Pablo hace otro énfasis. No solo dice que no lo ha alcanzado, sino que mira el versículo 12b, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí está Pablo enseñándonos. Yo le pregunto a pastores, ¿cómo lo hiciste para correr? Y aquí nos da 2 cosas cómo correr. Número 1, corremos sin el lastre o sin el recuerdo del pasado. No puedes correr viendo para atrás. Escucha, hermano, este mensaje es sumamente práctico, pero tan práctico que muchos no lo hacemos. El vivir recordando y lamentándote y viviendo del pasado te va a impedir correr la carrera de la fe. Te lo dice alguien que es especialista en vivir recordando las cosas y no las cosas gratas necesariamente. Pablo tenía una diferencia a nosotros. Él decía, yo olvido lo que queda atrás. ¿Y sabes qué olvidaba él? Sus éxitos y sus recuerdos. De hecho, sus éxitos, dice que los tenía como basura. Y esta es la diferencia que encontramos con Pablo. La mayoría de nosotros no tenemos la tentación de estar recordando nuestros éxitos, porque si somos honestos son pocos. Pero la mayoría de nosotros vivimos, habitamos en nuestros fracasos. Y esto no es una frase original mía, esto se lo aprendía a C.J. Mahaney, quien es el fundador de la Iglesia Gracia Soberana, en una predicación que me bendijo mucho, hace algún tiempo que yo escuché. Él la tituló No Regrets. No hay una traducción exacta, no remordimientos. Él dice que hay muchos si tan solo. Y hay si tan solo, si tú te pusieras a hacer un ejercicio hoy 29 de diciembre, te vas, probablemente tú estás diciendo, si tan solo hubiera hecho esto. Si tan solo hubiera dicho que no. Si tan solo hubiera dicho esto o no hubiera dicho esto. Si tan solo hubiera criado a mis hijos chiquitos de esta manera. Si tan solo hubiera criado a mis hijos adolescentes de esta otra manera. Si tan solo no hubiera aceptado ese trabajo. Si tan solo no le hubiera dado el sí cuando me propusieron matrimonio. Si tan solo no hubiera ido al abogado a firmar el divorcio. Eso es en lo que vive el cristiano. ¿Por qué lo hice? Y hay
tienes que entender que hay un misterio en Dios. Yo le estaba enseñando a mis hijos un día de estos y queremos darle más sentido pésame. Aquí está Héctor y Daniela, más sentido pésame por el deceso de tu cuñado. Pues él oyó la conversación que yo tuve con Héctor por teléfono, mi hijo, y él me decía, ¿por qué pasan estas cosas? Hay un misterio. Hay un misterio de las cosas que pasan en la voluntad de Dios. Pero nosotros tendemos a vivir en el pasado. Y quiero decirte esto, el pasado es un peso. Y por esto este mensaje bien práctico, que tú debes de soltar si tú quieres caminar en la carrera de la fe. Eres llamado a olvidar. También hay quien vive recordando las glorias pasadas. Peter O'Brien, un gran comentarista que recomiendo mucho, dice así: Pablo no iba a permitir que los éxitos del pasado, que Dios le había permitido, o que las fallas del pasado impidieran poner su vista en la meta final. Y dice, él corre y olvida. Él intencionalmente no habita en el pasado para poder correr hacia adelante. Y la expresión del libro me bendijo mucho de cómo lo dice Peter O'Brien. Mientras Pablo corre, va olvidando. Mira cómo nos dice, este es un mandato, es un verbo. Olvidando lo que queda atrás, prosigo lo que está delante. Seguramente llegaste a este culto, o no sé si seguramente, pero la gran mayoría probablemente tiene esto. Y ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dije esto? Y si lo hubieras evitado, y tendemos con el pasado a hacer algo, no solo a recordarlo, martirizarnos, sino a recriminárselo al otro. Hay algunas personas que son especialistas en recriminar el pasado a sus hijos, a su cónyuge, a la iglesia. Y el Señor, creo que hay un aprendizaje aquí. El Antiguo Testamento ya nos había dicho que el Señor no quiere que habitemos, como dice Pablo. Fíjate, Pablo dice, yo tengo mucho que confiar en la carne, pero no, yo lo tengo por basura. O sea, lo he echado al basurero. Sus éxitos, hermanos. Ahora, nosotros por años aquí dábamos premiaciones a los servidores, al que más sirvió, al que más más destacado, siervo y así, y hay que seguirlo haciendo. Yo estoy agradecido por tu vida, pero el que realmente ha hecho la obra a través de nosotros es Él. Yo no sé tú, pero yo no tengo mucho la tentación de estar recordando mis éxitos. Y no es humildad falsa, pero la verdad, o la neta, como dicen, no son muchos. Pero sí, a veces caigo en el pozo de la desesperación de estar recordando mis fracasos. Yo quiero ayudarte como a mí me ayudó este mensaje. Dice Isaías 43, 18. Mira, bueno, te voy a dar el contexto de Isaías. Isaías 43 es una hermosa promesa de la restauración de Israel. Y él les dice, los voy a limpiar de los ídolos. Pero mire cómo les dice en medio de ese capítulo glorioso. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No perciben? ¿No lo perciben aún? En los desiertos haré caminos y ríos en los lugares desolados. Nuevamente, nuestro punto 2, el cristiano maduro olvida lo que queda atrás y prosigue hacia adelante. No habita, sino que sigue este mandato de Isaías y te dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Lo interesante es que las cosas no se borran de nuestra mente. Entonces, creo que esto es una disciplina espiritual. Y te voy a decir que tu pastor necesita ejercitarse. Entonces, quiero darte 2 aplicaciones prácticas de cómo desarrollar esta disciplina espiritual. Primero, desarrolla una convicción bíblica a partir de este pasaje o de otros pasajes donde el Señor nos dice, no habrá más memoria del pasado. O sea, nosotros caminamos por convicciones. Si para ti no es una convicción
Por decir, si para ti es una convicción usar zapatos bajitos y no tacones, estoy poniendo un ejemplo burdo. ¿Y por qué no usas zapatos de tacón? No, porque me lastiman los dedos o los pantorrillas. Ok, bueno, es tu convicción y tú caminas en eso. Entonces tú siempre vas a usar zapatos bajitos. Si para ti el no olvidar el pasado no es una convicción, vas a estar habitando en ese pozo de la desesperación y recordándotelo y mortificándote y recordándoselo a los demás. Cuando tú te das cuenta que es un principio bíblico, que las cosas pasadas ya pasaron en el cielo. Hay un canto de Jonathan Jerez que dice que la muerte será solo un recuerdo de nuestra gloria. O sea, todos los sufrimientos que tuvimos ya quedaron atrás. Nosotros vamos para adelante, no puedes correr viendo hacia atrás. Entonces te invito a este 29 de diciembre para una resolución el año nuevo. Échalo a un lado. Un creyente maduro aprende esta convicción del apóstol Pablo. No pasan recordando el pasado. Por lo tanto, no es un pensamiento maduro estar preocupado por qué hiciste o qué dejaste de hacer. Cultiva esta convicción bíblica mediante tu estudio pausado de este pasaje y otros pasajes, y estudia no solo el ejemplo de Pablo, sino también el ejemplo de muchos otros en las Escrituras. Ed Welch, uno de los que están estudiando consejería bíblica, tienen que saber quién es Ed Welch. Él es uno de los principales que trajo, o padres o fundadores de la consejería bíblica. Mira lo que él enseña sobre estar recordando el pasado. Estamos hablando a nivel de consejería bíblica. Da esta frase: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Jonás, Pedro y Pablo, todos tuvieron buenas razones para vivir diciendo, si tan solo esto, si tan solo aquello. El rey David es el ejemplo más tremendo. Su pecado con Betsabé resultó en la muerte de su hijo, y su conspiración para cubrir el adulterio causó la muerte de su esposo. Aún peor, su pecado de contar al pueblo llevó a la muerte a 70,000 hombres israelitas. Su dolor fue grande y su arrepentimiento sincero, dice Ed Welch, pero no encontrará remordimiento o lamento persistente en los salmos. En lugar de eso hay una adoración al Señor que perdona libremente. Pero en el Nuevo Testamento, Pedro es quien es nuestro campeón en el manejo del remordimiento pasado. Además de todas las ocasiones que le falló a Jesús durante los años que caminó con él, cometió un grave pecado negándolo 3 veces en la noche de su arresto. Pero un día, cuando Jesús resucitó, un desayuno con su maestro y un caminar por la playa lo cambió todo. Ahora te digo, intenta encontrar un indicio de lamento malsano o un si tan solo en sus 2 cartas. ¿Y sabes qué? Leí esto y me puse a buscar en 1 de Pedro y 2 de Pedro. Si tan solo no lo hubiera negado esa noche. ¿Y cómo? Pues si es que me dijo que me iba a cantar el gallo y yo le dije que no lo iba a negar, y ahí estoy de menso diciendo, no lo conozco. Y el Señor, ves como el mismo Pablo en ninguna de sus cartas está diciendo, pero es que yo no puedo servir ahora ser apóstol porque yo maté cristianos. O bueno, no dice la Biblia claramente que los mató, pero que los echó en prisiones, que consintió su muerte. Hermanos, si tú eres esclavo de tus remordimientos, este mensaje es para ti. En la gloria te vas a dar cuenta que todo es por gracia. Yo tengo remordimientos tan antiguos de hace 27 años y tan cercanos como del día de antier.
Pero este pasaje me ha servido hacerle caso al pastor Pablo. Que si quieres correr la carrera, pues ahí se quedan en el 2024. Por la gracia de Dios. Segunda forma de crecer en esta virtud. Evalúa en esta virtud el fruto de el mirar hacia atrás. No tiene ningún fruto sano, es un fruto malsano. Evalúa el fruto. Cuando tú estás en una discusión y empiezas a sacar todo lo que pasó en el pasado, ¿tú piensas que edificas a la persona con eso? ¿Tú piensas que te edificas al estarte mortificando tú con tus remordimientos? No, claro que no. Otro autor de consejería, David Paulison, tremendo consejero bíblico, le llama a esto recordar sin fruto. Y dice, recordar sin fruto es un torbellino de detalles, es un lugar fácil para ahogarse. Yo quiero crecer en esta área, porque lamentablemente soy especialista en recordar sin fruto. Ahora, si hay un recordar sin fruto, quiere decir que hay un recordar con fruto. ¿Y qué sería recordar con fruto? Ven el próximo domingo. Dice, por ejemplo, el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, el ejercicio que tú tienes que hacer, este recuerdo da fruto, me edifica, o ¿por qué lo estoy trayendo? Esta es sabiduría de lo alto, mis hermanos, y necesitamos ponerla en práctica para poder correr la carrera de la fe. Necesitamos echar a un lado todos los recuerdos que no tengan fruto y hacerlo una convicción nuestra de correr y olvidar. Correr y olvidar. Número 3. El cristiano maduro prosigue a la meta. Vamos a hacer una recapitulación. Número 1, el cristiano maduro sabe humildemente que no ha llegado todavía a la meta. Número 2, el cristiano maduro olvida lo que queda atrás. Pero el cristiano maduro avanza. Repite 3 veces lo mismo. Lee conmigo el 12b, sino que sigo adelante. Mira, ahí está la primera vez, subráyalo si quieres en tu... A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y aquí está la otra palabra, extendiéndome a lo que está delante, y aquí está la tercera palabra, versículo 14, prosigo a la meta. Usa 3 palabras, Pablo, sigo adelante, extendiéndome, prosigo a la meta. La palabra en griego es un poco más intensa, tiene que ver con empujo hacia adelante. Los que hablan inglés aquí, el término es press on. Yo avanzo, sigo, o sea, no me quedo estático en la carrera de la fe. Porque alguien pudiera venir a este mensaje y decir, ok, ya no voy a estar recordando el pasado. Pero ya no avanzas. Eso es como el que va en la carrera, un corredor que se sienta, está en el track, se quita los tenis, pero está sentado ahí. Y realmente, hermanos, yo creo que las pruebas, las dificultades, las tentaciones tienen como objetivo que tú te desanimes de la carrera. Hay 2 formas de quedar descalificado de la carrera. Uno es que te salgas del camino, como vimos, que caigas en pecado, que tú al final de tus días niegues la fe y te vuelvas en una persona no creyente, que te salgas de la carrera. Pero hay otra forma también. Y creo que es un arma especial de Satanás, se llama el desánimo. Y me temo que hay mucho creyente desanimado en la carrera de la fe. Que dice la Escritura, allá el profeta, levanten las manos caídas, enderecen las rodillas endebles,
La carrera de la fe es una carrera de perseverancia. Hay dos palabras griegas para perseverancia, upomone y macrotumia. Las dos tienen que ver, macrotumia es una resistencia, bastante resistencia. ¿Ves que dice la Escritura que el ejercicio corporal para poco aprovecha? Te ayuda un poco para la salud, pero dado que yo hago cierto ejercicio corporal, no crean que hago mucho, yo aprendo lecciones. Y una de las lecciones que yo he aprendido es poder tener esa perseverancia, esa resistencia en medio de las pruebas. Estás a veces, nuevamente poniendo el ejemplo de correr, ya vas en el kilómetro 5 o en el kilómetro 6 y comienzas a pensar, ¿para qué estoy corriendo? O estás haciendo sentadillas y dices, ¿para qué? Y es ese momento donde necesitas esa perseverancia. Igual es en la carrera estudiantil, hermanos. Todos los jóvenes que están aquí en las universidades sabrán que llega un momento en que tú dices, ¿y por qué tanta tarea? ¿Y por qué tanto trabajo? ¿Y para qué hacerlo? Y es ese momento donde tú debes de afirmarte en la fe en el Señor, es decir, debo de ser perseverante. ¿Cuánto más la carrera de la fe? Sin duda, escucha esto, hermanos, ese evangelio que te dice, venga Cristo y todo le va a ir bien, está incompleto. Sin duda vas a tener aflicciones, peligros, desánimos, perdón, no termine la frase. Es más, aquí alguien probablemente ya el 2024 ya está colgando los tenis. Y si no te descalificaste por pecado, probablemente Satanás te está descalificando por desaliento. Porque no puedes. Porque ha sido muy dura la prueba en tu casa. Porque tu enfermedad ha sido prolongada, porque tu matrimonio no tiene compostura, porque tus hijos no caminan con Dios, porque las finanzas no. Entonces, estás como el Salmo 73 que decía Asaf, en vano he lavado mis manos en inocencia. O sea, ¿de qué me sirve ser cristiano? Pero el Señor te dice, recuérdate, el cristiano maduro, prosigue, no somos de los que retrocedemos. Entonces, quiero darte 3 consejos también de cómo proseguir. Número 1, pon tu mirada en Cristo. Cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, yo no sé cómo habrá sido esa noche oscura, esa tormenta, esas olas. Pero él tuvo cierta fe de inicio, él tuvo cierta confianza y empezó, caray, no, el agua está sólida, puedo caminar sobre el agua. Pero dice la Escritura claramente que al bajar la mirada del Salvador, él comenzó a hundirse. Y esa es una ilustración de lo que me pasa a mí y te pasa a ti. Mira, yo tenía una amiga que amaba mucho a Cristo. Hasta que un día su mayor así amor de su vida era su padre. Y su padre era un servidor de Dios. Y vivía para Dios. Y era un gran ejemplo su padre. Y un día repentinamente su padre se muere en un accidente. Ahí, esas olas hicieron tambalear su fe. Ella tomó una postura de reclamo con Dios, pero fea. Pero así de que te sorprendías, de una joven que toda la vida había querido por Dios. Ella decía que aborrecía a Dios, que por qué le hizo esto Dios. Y este año probablemente te llegaron olas así. La pérdida de un ser querido, una circunstancia, un atropello hacia ti, un abuso, perdiste el trabajo, o cosas más a veces personales que te dijo alguien, te ofendió a alguien, tu cónyuge mismo te dijo que te quiere dejar, o lo que sea. Entonces esas olas te hacen quitar la mirada. Corre con la mirada puesta en Cristo. No veas a derecha, no veas a izquierda, no veas atrás. Alguien me dio un consejo cuando yo era de los grupos de jóvenes, creo que el pastor de jóvenes dijo, si ves al de al lado, pues te acomodas.
corres como el que va al lado tuyo. Si ves al de atrás, pues te sientes, pues voy mejor que aquel. Si ves al de adelante, te desanimas porque nunca vas a ser como el otro. Si te ves a ti mismo, te hunde. O sea, mira a Cristo, dice Hebreos 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego vuelve a usar una palabra de admiración. Consideren pues, no es, sí lo considero, no, es, vean, me perdí aquí, consideren aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen, ni se desanimen en su corazón. Mira, aquí te dice, ¿cómo corres sin desanimarte? Considéralo, pon tu mirada en Cristo. Hay un canto precioso que así dice, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. No sé en qué llegaste viendo el día de hoy. Muchas veces, con eso de que no olvidamos el pasado que vimos ahorita, muchas veces estamos con la mirada puesta en nosotros. Y pensamos que nosotros somos nuestro Salvador, que tú mismo estás con tu mirada puesta. Imagínate, es una gran responsabilidad ser un siervo de Dios, un pastor de Dios, porque las miradas están puestas en uno, y si uno falla, todas las ovejas se ven dispersadas. Pero esas personas que han puesto ciegamente su fe en el hombre y se les cae su pastor, no hagas eso aquí. Pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en el sueño. Por eso dice Pablo en el Filipenses que él corría de tal forma de poder alcanzar para lo que fue alcanzado. Consideren aquel que ya corrió. Y mira qué forma corrió, sufriendo hostilidad de pecadores, es decir, una forma práctica que vamos a correr el 2025 y todos los años que el Señor nos dé de vida, es viéndolo a Él, no viendo nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas, no viendo izquierda ni derecha, sino viéndolo a Él. Y otro consejo, corre ligero. Dice, despójate de todo peso y pecado que nos hace. De los comentaristas y eruditos han dicho, ¿cuáles son los pesos que nos hacen? Bueno, no sé cuáles sean. No hay una respuesta concreta al texto. Pero lo que hablábamos, el pasado es un gran peso. Un corredor debe de ir ligero. Un día de esto salí a correr con mi señora y me dio su teléfono, las llaves, el mío. Yo le digo, no se vale porque tú estás en forma, yo vengo cargando todo, cambio. Agarra toda esta bolsita, una bolsita de esas de corredor. Correr ligero. Correr ligero. ¿Qué tienes que soltar este año? ¿Qué te está haciendo un peso? ¿Una amargura? Hermanos, y aquí hay algo claro. Quítate el pecado que nos asedia, porque no es correcto decir, sí, Señor, quiero seguirte a ti, perdóname, límpiame, y sigues agarrado al pecado. En el 2025 igual, con esta tremenda amargura, con este tremendo odio, con este tremendo adulterio, pero quiero seguir a Cristo. No se puede. Quítate el peso y el pecado. Y corre con los ojos puestos en Cristo. Segundo consejo, puestos los ojos en el premio. ¿Cuál es el premio? Versículo, regresa a Filipenses 3. Por él lo he perdido todo, versículo 8b. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. El premio del supremo llamamiento es Cristo.
ser hallado en Cristo, llegar a la meta. Y es un ejemplo, una ilustración del atletismo, decir, yo quiero llegar a la meta en victoria y estar reunido con aquel que me salvó. Este es el premio del supremo llamamiento. No hay cosa más gloriosa para la que un hombre o una mujer puede vivir. Corre, enfoca tu mirada, y quiero darte un consejo muy práctico. Este mundo es distracción tras distracción, y muchos probablemente han desenfocado su mirada del premio. Es bien fácil enfocar nuestra mirada en el mundo, en los afanes de la vida. Dice que los afanes son como espinos que ahogan la semilla. Tú ahorita te puedes ir bien gozoso, pero si estás allá afanado en los afanes de este mundo, en las riquezas de este mundo, te distraen de la mirada. Yo no sé cuáles son tus distracciones, yo sé cuáles son las mías. Pero quiero, y esto de verdad lo sentí, lo tengo escrito en mis notas, pero sentí hacer un fuerte llamado mientras estábamos cantando. No sé cuántos de aquí están desenfocados de la meta. Escucha esto, no vives para trabajar. No vives para criar hijos nomás, para tener dinero, una casa bonita. No vives para el sueño americano. Hay un premio supremo mayor a esto. Esta vida pronto pasará, y si por alguna razón en el 2024 perdiste tu foco, tu mirada de la gloria, del premio, el supremo llamamiento, clama al Señor, pídele perdón, echa atrás el pasado y dile, dame visión para vivir. Yo le mandó siempre el canto de cierre a Willy, le iba a pedir, sé tú mi visión, pero no sé si se la sabe, entonces lo iba a meter en una gran complicación. Pero ese canto dice, oh Dios del cielo, sé tú mi visión, nada más en la tierra sea aquello que tú tengas, que quite la vista de ti. Querido hermano, yo te estoy hablando con el corazón. ¿En qué estás distraído? Porque es muy fácil distraerse. Y por último, un cristiano maduro corre con los ojos puestos en Cristo, con los ojos puestos en el galardón. Y un cristiano maduro corre porque él fue agarrado o tomado por Cristo. En el pasaje Pablo dice, yo prosigo para ver si alcanzo para aquello para lo cual fui alcanzado. Y no sé si traes la Reina Valera, pero usa una palabra que ya no usamos, asido. Sin H, ¿verdad? Porque no se dice asido, sino que se dice hecho. Ha sido de agarrado. La razón por la que tú y yo vamos a llegar a la meta, este es el misterio de la preservación y la perseverancia. Yo persevero en la fe, con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en el galardón, pero Él ha prometido que ha sido Él quien nos ha agarrado. Pablo nos recuerda que nosotros nunca debemos de olvidar en el versículo 12, donde dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero esta búsqueda se debe a que el cristiano, y en este caso Pablo, primeramente fue perseguido, encontrado y aprendido por Cristo, agarrado por Cristo. Nuestra búsqueda apasionada de Cristo se debe a que en la cruz Él nos unió a Él, y Él promete que a los que de antemano llamó, también glorificó. No sé quién dijo ahorita, no sé si fue Gaby o Richard, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la verdad. Nosotros perseveramos porque Él nos agarró primero. Vamos a orar, pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.